Los años y muchos trabajadores que tienen un crédito del Infonavit, en lugar de reducir su deuda, esta sigue creciendo. El sector obrero en la Cámara de Diputados luchará para que se reforme el artículo 44 de la ley de ese instituto a fin de que los créditos otorgados se finiquiten en pesos y no en proporción al número de veces al salario mínimo. En una entrevista, el dirigente de la Federación de Trabajadores de Jalisco, Rafael Llerena, sostuvo que bajo el actual esquema de amortización que actualiza los saldos hipotecarios con base al número de veces salario mínimo, se ha afectado a miles de trabajadores que pagan varias veces lo que ya les prestaron. Para que el pago de los créditos del Infonavit sea sobre un monto total y no sobre salarios mínimos, porque nunca termina de pagar el trabajador, aunque si bien es cierto que es a un determinado tiempo, pero pues es algo que al trabajador le aflige mucho, estar durante 20 años pagando y lo que de momento se dé cuenta que no terminó de pagar su casa. Entonces regresar a la forma anterior, ese es el propósito. Vamos bien, vamos bien. Yo creo que sí se puede resolver porque es un tema que aparte de un clamor nacional de la clase trabajadora, están sumados los empresarios porque piensan que debe ser así y naturalmente todos los diputados obreros estamos de acuerdo en eso. La mayoría, quien tiene un crédito no termina de pagar su crédito así. Lo termina de pagar por el tiempo, no porque lo termine de pagar en lo económico. Se llega el plazo que marca el Infonavit para el crédito, que son 20 años, y en ese momento pues ya no se lo cobran, pero el trabajador se aflige mucho saber que no terminó de pagar su crédito. Entonces hay que regresar a la forma anterior. Licenciado, fíjese que hay una duda de un compañero que precisamente le pasa esta situación. Él tiene, desde hace 10 años, tiene su crédito del Infonavit y bueno, dice que cada vez está más caro, que no avanza nada, ¿no? Entonces comentaba que de aplicarse esta reforma al artículo 44, si a él le podía beneficiar, o si es retroactiva la ley, no, ¿verdad? Se podía aplicar un nuevo criterio, efectivamente, porque es en beneficio de los trabajadores y recordemos que la ley es de carácter social. Perfecto, licenciado. Con todo gusto es el 5516-779788. De lunes a viernes estamos a sus órdenes. Bueno, pues desde hace 11 años, trabajadores de bordados mecánicos están esperando el pago de su liquidación. De viva voz. Soy Román Aguilar, yo era trabajador, operador de máquina y pues nada más cerró el patrón porque dijo que nos iban a liquidar, pero a fin de cuentas pues no nos dieron nada. El sindicato nos engañó con complicidad del patrón y nos dijeron que nos iban a liquidar y nunca nos liquidaron. O sea, que en 15 días nos liquidaban para salvar el pasivo laboral de nosotros y pues nomás fue por un engaño y hasta la fecha tenemos 11 años que vamos a cumplir y nada. O sea que, ¿en qué empresa? Bordados mecánicos. ¿Y cuál era el sindicato? Era la CROP, el sindicato de la CROP. Para contrarrestar la caída del consumo en la industria alimentaria y mantener la generación de empleos, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados aprobó el martes 4 de octubre del 2011 apoyar la solicitud de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, CANIRAC, para que sus clientes puedan deducir el 100% del impuesto sobre la renta en el consumo de alimentos, pero no en el de bebidas alcohólicas. Esto, bueno, todavía está, la Comisión de Hacienda debe aprobarlo. Es una opinión que nosotros damos a una iniciativa que va a un dictamen de la Comisión de Hacienda, la cual nos ha pedido a nosotros una opinión. Esa opinión, pues tú la acabas de escuchar, es totalmente positiva y lo que busca es lograr la deducibilidad del impuesto sobre la renta al 100% en todos los consumos de restaurantes mientras se hagan y se paguen con tarjeta de crédito, monederos electrónicos o tarjetas de débito. Porque ahora solamente si es local, deduce 2.5 me parece. Así es muy baja el porcentaje de deducibilidad y eso le ha quitado fuerza al sector restaurantero, que es un sector muy importante del turismo y de la economía del país. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, tenemos aquí una llamada de Felipe González y él solicita que se lo puedan orientar. Su esposa falleció el pasado mes de septiembre y la casa estaba a su nombre. Sus hijos ya son mayores de edad y todos viven en la misma casa, pero me dicen que busque dónde vivir legal, que bueno, iba a decir algo pero no debo, ¿verdad? ¿Legalmente se puede hacer esto, licenciado?
No, aquí el problema es si la señora que falleció no dejó testamento, entonces tiene que irse en juicio sucesorio. Y dependiendo la calidad de vida que tenga el señor, o sea, si es una persona mayor o si está incapacitado, en el juicio sucesorio lo tendrá que demostrar y en última instancia los bienes se tendrán que repartir en proporciones. Y hay otra pregunta, licenciado Luna. Berta Hernández, de Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa, dice que hay incertidumbre en las quejas contra los cobros excesivos y que les están diciendo que no sirve. Además dice que están apoyando la causa, pero llegan los de Comisión Federal de Electricidad gritando y quitando los medidores y el servicio. Pregunta ella, ¿qué va a ocurrir con el adeudo a Luz y Fuerza? ¿Si será borrón y cuenta nueva o qué va a pasar? Lo que pasa son dos cosas distintas. La queja es un procedimiento administrativo y efectivamente la propia ley de Profeco señala en su artículo 112 que cualquier persona que se sienta afectado en su interés, en este caso por los altos cobros, puede depositar su queja. Incluso la propia ley señala que mientras esté la queja no se le podrá interrumpir el servicio. Y si llegan gritando es otra cosa, es cuestión de cómo se dejen. Por eso lo que le recomendamos es que estén organizados, porque es la primera fórmula para eso. Y segundo, que lo que tienen que proceder cuando sucede este tipo de casos, ir a levantar una denuncia ante el Ministerio Público por ese tipo de situaciones y ante la función pública, porque son servidores públicos, aunque sean contratistas, porque esto lo mete el CFE directamente. Licenciado, yo quiero regresar a esta pregunta de este señor, porque es muy común ahora que los hijos saquen a los padres de sus casas. Entonces, que la gente no les, o sea, si tienen algún departamento, alguna casa, si hacen testamento, por supuesto, pues hasta que se mueran, ¿verdad? Porque eso tiene que quedar muy claro, porque realmente cada vez se ve más esta situación. Lo que pasa es que es inmoral esto y depende de muchas circunstancias. Aquí, desafortunadamente, no tenemos cultura jurídica, la inmensa población, en ningún aspecto, ni laboral, muchas veces que lo principal. Y en ese tipo de aspectos, pues aquí entran problemas de algo que no les costó el trabajo a ellos quizás. Me estoy refiriendo incluso al esposo, posiblemente, no conozco bien a profundidad, pero sí es necesario que los trabajadores en este caso estén conscientes y hagan sus testamentos a tiempo. ¿Sus teléfonos? 5516 779788. Bueno, pues tenemos más información. Así es, bueno, pues resulta que mientras el dirigente del Sindicato del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez Fragoso, se llevó nuevamente el Congreso allá a las paradisíacas playas de Cancún, donde, bueno, ya revisaron y el incremento salarial para los trabajadores del Seguro Social fue de 5.5 y la revisión de 42 cláusulas. Bueno, pues también hay trabajadores que le están pasando mal porque hay diversas irregularidades y precisamente para platicarnos sobre este tema nos acompaña en el estudio Ismael Bautista. Bienvenido al RIN Laboral. Gracias. El RIN Laboral. Gracias, Pati, gracias, Lulu. Gracias a Frecuencia Laboral por este espacio. Buenos días. Mira, lo que yo te quería comentar en relación a la revisión que se da en el Instituto Mexicano de Seguro Social y su contrato, es que realmente lo que hacen las autoridades es aventarle un pequeño salvavidas a Valdemar, porque el movimiento que va en contra de todo lo que han hecho en el Instituto Mexicano de Seguro Social, tanto las autoridades como el sindicato, han sido muy graves. Entonces aquí, las fundamentales a las que yo me quiero referir, que fueron lo que aprobaron, fue el hecho de que hoy el fondo de ayuda sindical que está cuestionadísimo ahorita ante las autoridades de Procuración de Justicia por un fraude de más de 700 millones de pesos que hizo Valdemar, ahora en este Congreso, él, para quitarse el problema, dijo que ya va a ser nada más por iniciativa propia del trabajador que esta prestación se dé. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que él se quiere quitar de alguna manera el problema judicial que tiene encima, pero no va a poder. Y no va a poder porque de hecho viene otra que todavía es más fuerte, otra demanda, y que asciende más o menos en una contabilización que llevamos a 1,000 millones de pesos, como es el fondo de resistencia, dado que él lo desapareció de los estatutos. En los estatutos del 2000 aparecía que el fondo era descontable a los trabajadores de 2%, 1,5 punto era para la administración del sindicato y el otro medio punto era para juntarlo con el superávit de las administraciones anteriores del sindicato, situación que él la borró
y que en los actuales estatutos a partir del 2008, donde él hace su primera violación a los estatutos, que es la extensión de mandato de 4 años a 6, ahí se da esta pérdida de este artículo, habiendo modificado el estatuto fuera de cualquier situación legal. Aquí el hecho es de que nosotros tuvimos una reunión en Guadalajara, Jalisco, y uno de los acuerdos fundamentales con más de 12 estados que asistieron fue el hecho de denunciar la intromisión que ha hecho el Estado en contra de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus estatutos a través del secretario de Trabajo Javier Lozano, ya que violaron las leyes laborales al otorgarle 4 tomas de nota a Valdemar y al haber inclusive modificado una de las conquistas fundamentales de los trabajadores del Seguro Social, como es su régimen de jubilaciones, dado que ni siquiera lo dieron en una revisión de contrato. Aquí el problema de esta revisión también será que el día de mañana tendríamos que revisar qué firmó Valdemar Gutiérrez a espaldas de los trabajadores, porque así fue como se dio la modificación del RJP de los trabajadores de nuevo ingreso. No fue en un congreso, sino fue en un convenio exterior que nunca presentó como propuesta al Congreso. Entonces aquí la legalidad se ha violentado muchísimo. ¿Y no pueden solicitar una copia de lo que él firmó? La copia ya se tiene, la tienen unos compañeros, pero se tiene más que nada en función de lo que representa el Congreso, cuántos delegados estuvieron y todos los temas que se tocaron, pero no existe ninguna modificación. Esto en el aspecto de su reelección. Es el documento más reciente que se tiene ahorita. En el aspecto de la modificación al RJP, no tenemos todavía, no hemos podido. Para quien no sabe qué es RJP, ¿qué es? El RJP es el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS, que inclusive era la joya de la corona en cuestión de nuestro contrato colectivo y de avance de las jubilaciones en México. O sea, eso era importante. Ahora, ¿qué ha pasado? Que al romper el Estado con la legalidad al interior de nuestra organización, nosotros hemos determinado como trabajadores asumir la responsabilidad de construir una campaña nacional de 5 millones de votos contra el PAN, por medio de todos nuestros compañeros, como son los médicos, las enfermeras, las asistentes, para poder sacar al PAN del gobierno, porque nos han despedazado el Seguro Social y han despedazado las instituciones de este país. Y bueno, también Ismael, me comentabas que a los trabajadores de confianza ya no les van a dar aguinaldo, alguna prestación. Esa es otra de las cosas muy graves, que antes de la revisión las autoridades acaban de sacar un documento ahorita donde ya se desaparece el aguinaldo para los trabajadores de confianza y trabajadores pensionados. Está muy confuso el documento. Lo que ellos plantean es una modificación que hubo a partir del 2005 y plantean trabajadores de base y trabajadores de confianza, y abajo nada más hablan de pensionados. El documento sigue estudiándose, pero lo que sí es real es que ya se perdió el aguinaldo para una parte importante de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual implica que hoy van por los trabajadores activos, el aguinaldo de los activos y de los jubilados. Pues muchísimas gracias, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias a ustedes. Estás escuchando Frecuencia. A nuestro aniversario el próximo miércoles aquí en la Plaza de Zarco, muy cerca de donde estamos transmitiendo. Esto es enfrente de la iglesia de San Hipólito, que ahora todo el mundo le conoce como la iglesia de San Judas Tadeo. Pues le recordamos que va a estar con nosotros el grupo de rock llamado Cementerio de Huesos, de nuestro compañero Marco del Río. También va a estar el mariachi Gilberto Arriaga, bueno, él es un electricista también activo en Resistencia, y bueno, también el dueto Mucho y de Todo, y entre mariachi, el payaso Monito y otras sorpresas más. Y la exposición de fotografías sobre las luchas laborales a un año del Bicentenario, que está muy interesante. Bueno, pues mira, me da mucho gusto porque nos habla Ernesto... ahí no entiendo Ernesto Quirós Telles.